Bienvenidos, amados de Dios, nuevamente a este gran desafío que es el escudriñar el corazón de Dios, creer sus promesas, creer su palabra y vivir de acuerdo a ello. Continuaremos con el estudio del bautismo de Juan versus bautismo de Jesucristo y esta es la parte 2. Otro pasaje de la voluntad revelada de Dios que muestra esta verdad es el relato del bautismo de Pablo, siendo el que ministró solo un discípulo. Discípulo es un seguidor. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Hechos 9:12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué hacía Pablo? Oraba, no rogaba, no suplicaba o no hacía lamento. Él oraba. Todo lo que Dios da llega cuando se está en paz y sosiego. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Dice que fue en agua? No, no dice. El mandato recibido por Ananías era claro: sanidad y bautismo. En este caso fue sanidad física, pero normalmente se comienza por sanidad mental. Se entrega información de la doctrina correcta, para extirparla de religiosidad y doctrina errada de la mente. Luego se recibe el Espíritu Santo en manifestación. Con Pablo fue igual. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Dice que manifestó el Espíritu de Dios hablando en lenguas? No, no dice. Pero sí lo hizo por lo que Pablo mismo dice. 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Léalo de nuevo. En su bautizo no dice que fue en agua primero. No. Él recibió el bautismo tal como Ananías se lo había enseñado. Como le ministró sanidad primero y después le bautizó. Y en 1 Corintios 14:18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces él, después de bautizarse en Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo, él habló en lenguas. Porque él lo siguió haciendo en el tiempo, hasta que llegó un momento en que le daba gracias a Dios que hablaba más en lenguas que todos los demás. La misma verdad se encuentra en el relato de Cornelio Centurión. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada la Italiana. Hechos 10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Piadoso. La característica bíblica que muestra es ser devoto, denota aquella piedad que es caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él. Temeroso. El respeto, sometimiento, una actitud de respeto reverencial. Hoy muchas religiones confunden respeto reverencial con miedo, y su actitud corporal así lo muestra. Se arrodillan y entierran la cabeza en el suelo en una silla, que es la forma en que los adoradores paganos adoran sus ídolos. Levantan sus manos al frente, como lo haría alguien que es atacado y procura defenderse, lo que dicta mucho de lo que nuestro Padre espera de nosotros. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio actúa como era costumbre para honrar a sus dioses. ¿Recuerdan? Cornelio era romano. Y ellos tenían por costumbre adorar diferentes ídolos. Por tanto, cuando Pedro llegó a su casa, él actúa como lo que tenía en su corazón y en su mente permanentemente hacer ante alguien para reverenciar. Cornelio actúa como era costumbre para honrar a sus dioses, pero Pedro le comienza a enseñar
desde ese mismo instante. Hechos 10:26. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Comúnmente por influencia diabólica se llega a la costumbre de ser idólatra, y el centurión actúa en consecuencia, pero Pedro lo corrigió de inmediato, comenzó a sanar la mente de Cornelio. Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio tenía su necesidad y su deseo paralelo. Los tenía alineados con la voluntad de Dios, y el propósito de solicitar la presencia de Pedro en su casa era para oír todo lo que Dios te ha mandado. No era para oír historias, no era para oír anécdotas, no era para oír gritar, cantar, danzar. No, lo que Cornelio esperaba. Al recibir a Pedro en su casa, lo que esperaba de recibir de él era para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Y sabes lo que esperaba oír? Palabra de Dios, pues. Porque eso es lo que manda Dios. Hablar su palabra, que es el maná del cielo, que es el pan de vida, que es lo que tú necesitas. ¿Cornelio esperaba cantos, danzas, grupos de músicos? Por supuesto que no. Su interés era oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro era testigo del ministerio de Jesús. Había escuchado sus enseñanzas, vio su crucifixión, estuvo presente en sus primeras apariciones luego de resucitar. Lo vio ir al cielo. Pedro había sido comisionado con un ministerio, llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Había sido lleno del Espíritu Santo. Había recibido poder de lo alto, como le había dicho Jesús al resucitar, después de haber resucitado. Había sido enseñado a cómo bautizar en Espíritu Santo a otros. De eso quería escuchar el centurión, y con ese propósito había reunido a su familia. ¿Entendieron bien? ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, y les recomiendo leer todo el relato, y ahí se van a dar cuenta de todo lo que Pedro les habló. Le habló de los padecimientos de Jesucristo, le habló de que Jesús era el Hijo de Dios, y mientras aún hablaba todo eso, por eso les digo, lean todo el relato. De Hechos, desde el momento en que llega Pedro a la casa de Cornelio, hasta Hechos 10:44, cuando dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo. Lean de nuevo el versículo. ¿Qué le llama la atención? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que lo vimos en un estudio anterior? ¿Qué hacían los fieles de la circuncisión acompañando a Pedro, que predicaba la salvación por gracia, no por las obras de la ley? Así es como es influenciado el pueblo de Dios por los religiosos. Se enquistan en medio y empiezan a tomar preeminencia y empiezan a derramar su doctrina errada, contaminada por el Dios de este siglo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que se da siempre del cajón de fruta? ¿Qué pasa si ustedes ponen una manzana que se está pudriendo en medio de un cajón de manzanas sanas? ¿No pudre todo el cajón? Eso es lo que pasa con un religioso dentro de un grupo de creyentes. Eso es lo que pasa. Con un poco de conocimiento errado de la palabra de Dios, o mal interpretado de la palabra de Dios en la mente de cada persona, contamina todo lo que tiene en su mente. Contamina todo, pudre todo. Hechos 10:46. Volvamos con Cornelio. 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Otra vez se muestra lo mismo. Si leen todo el relato se darán cuenta.
Lo primero que hace Pedro es enseñar la doctrina correcta. Sana la mente contaminada por la religión. Luego que ha entregado esta doctrina correcta y son sanadas sus mentes, llegan a ser llenos del Espíritu Santo en manifestación. Hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Fue necesario el agua para que recibieran el bautismo espiritual? No, absolutamente no. ¿Qué hablaban en lenguas? Las maravillas de Dios. Magnificaban a Dios. Si ponen atención al capítulo 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. ¿Sería a causa de estos religiosos fieles de la circuncisión que Pedro insinuó el bautizarlos en agua, como dice en Hechos 10:47? Aunque no dice que lo haya hecho, sí reconoció su error. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando se escuchan líderes o seguidores de religiones decir que los profetas se terminaron con el Antiguo Testamento, o que las manifestaciones del Espíritu Santo eran solo para los discípulos, de acuerdo a este versículo 16, están enseñando una doctrina errada o pervertida, ya que las manifestaciones están disponibles para todos los que se bautizaron con el bautismo espiritual, para todos los renacidos dentro de la administración de justicia que comenzó el día de Pentecostés. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Una iglesia sana tiene creyentes operando los 5 ministerios para servir a la iglesia de gracia, a los llamados a ser de Cristo. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Cuántos Apolos podemos encontrar hoy en las diferentes religiones, congregaciones, denominaciones o corporaciones? Apolos era elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Pero bastaba que fuera elocuente y poderoso en las Escrituras? Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Las características de este hombre, elocuente, poderoso en la Escritura, instruido en el camino del Señor, no tenía miedo a hablar la palabra, y era diligente, pero había un pero. Solo conocía hasta el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo a la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila eran 2 discípulos con las mismas capacidades y habilidades dadas por Dios para ministrar la palabra. Si se sigue la lógica de la narrativa a Apolos, le enseñaron a cómo recibir el Espíritu Santo en manifestación. Lo bautizaron. ¿Cómo se deduce esto? Por el resultado. ¿Recuerdan? Por sus frutos los conoceréis. Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos, a pesar de todo el conocimiento que tenía, recuerdan, era elocuente y poderoso en la Escritura, fue manso, para entender que había algo más grande que Dios había preparado por medio de Jesucristo para él. Cuando lo aprendió, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, no por obras, sino por gracia. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, Hechos 19:2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les preguntó si se congregaban, si cantaban, si danzaban, si gritaban aménes o aleluya. No, claro que no. Eso nada importaba. Lo realmente importante era si habían manifestado el Espíritu Santo.
Y se deduce por la pregunta que hizo, ¿se habían recibido el Espíritu Santo? Hechos 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ya sabemos que el bautismo de Juan era en agua, y era un bautismo de arrepentimiento. Hechos 19:4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo en agua es un bautismo de arrepentimiento preparando la venida del Mesías, esto es, al Cristo. Hechos 19:4. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El nuevo bautismo, como lo muestra Dios en su palabra, el ser bautizado en Espíritu Santo, es ser lleno de ese Espíritu Santo de la promesa hasta desbordar. Y esto se manifiesta hablando en lenguas, y como en este caso, también profetizando. Esa es la voluntad del Padre, que le adoren en espíritu y en verdad, manifestando ese espíritu, hablando en lenguas, las maravillas de Dios, magnificando a Dios. Dale gracias a Dios, que para ti también está disponible ser bautizado en el nombre de Jesucristo. No dudes, ni temas. Recibe ese Espíritu Santo, mueve tus labios, emite las palabras que forman tus cuerdas bucales. No te detengas. Estás hablando de las maravillas de Dios. Estás magnificando a Dios. Estás intercediendo por los santos. Estás dando gracias bien. Estás hablando secretos divinos con Dios. Por medio de ese Espíritu estás escudriñando aún lo profundo de Dios. No permitas que te roben este regalo de Dios, el de recibir el Espíritu Santo en manifestación. Ten la mansedumbre de Apolos, que a pesar de todo lo que sabía, entendió que había algo más preparado para él, y esto era ser bautizado con el bautismo espiritual en el nombre de Jesucristo. El bautismo de salvación será de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, y el medio que Dios usó para darnos liberación de las garras del adversario. Dios les bendiga.